Sejam todos muito bem-vindos, Sean todos irmãos muy e irmãs em bienvenidos, Cristo. queridos E hermanos também y os hermanas amigos en que nos Cristo, acompanham y también los amigos que nos nessas acompañan transmissões en estas pelo transmisiones Instituto Vida por para el Todos. Instituto Vida para Todos. Hoje estamos Hoy no auditório estamos da en el igreja auditorio em de la São Paulo, iglesia en San Pablo, transmitindo a transmitiendo mensagem de el número 20 mensaje número dentro 20 da conferência, dentro de la ainda do escopo da conferencia, Conferência aún Internacional que foi en el final realizada de la em conferencia fevereiro que fue e realizada en março, febrero y marzo, cujo tema geral cuyo é tema Então general virá es o fim. Entonces E o vendrá el título da fin. mensagem Y el título 20 del é mensaje número As 20 es bodas do Las Filho bodas do del Rei. Hijo del A Rey. leitura da Bíblia, La lectura Mateus bíblica es 22, Mateos versículos capítulo de 1 22 del até versículo 1 14. al 14. Queridos irmãos, Queridos hermanos, estou muito alegre estoy muy pela alegre luz por la recebida luz do recibida livro de Mateus. del O libro livro de de Mateus nos Mateos. El libro de apresenta Mateos nos rei, presenta a un rei un que rey é que o es filho de Davi. el hijo de David. Ele veio Él para vino assumir, para asumir, para ser o rei do reino para dos ser céus, el rey del para no reino de los fim cielos, para al final tomar o reino que subsistirá para toda a eternidade. E ele foi apresentado já como nome Jesus, Jesús, que en Mateos capítulo 1, 21 ya dice que él llamará el nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de los pecados de él. Él también tomó el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y a partir de allí, él fue presentado por su precursor, Juan el Bautista, que predicaba: arrepentíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Y Jesús, después de haber sido bautizado, y allí el Espíritu de Dios descendió sobre él, descendió como paloma sobre él, y dio testimonio con una voz que salió del cielo, de un cielo abierto, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Allí Jesús pasó entonces, después de haber sido tentado por el diablo, él comenzó a predicar el evangelio del reino, porque Dios lo envió para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que fue usurpado por el enemigo de Dios, Satanás, el diablo. Él tomó esta tierra para sí mismo y él es el príncipe de este mundo, y el mundo yace en el maligno. Y ahora Jesús, como el rey del reino de los cielos, él vino a predicar el evangelio del reino para conseguir a los ciudadanos del reino de los cielos, rescatándolos del imperio de las tinieblas, de la opresión y del yugo, de la esclavitud del pecado y de Satanás. Y al final nosotros vimos esta dinámica. Fue hasta el capítulo 15. En medio de esto, él también llamó a sus 12 discípulos y los envió a los 12 como 12 apóstoles para hacer lo mismo que él hacía, que era predicar el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y él se compadecía de las multitudes porque eran como ovejas sin pastor. Las personas estaban afligidas, exhaustas, bajo este yugo satánico. Hoy no es diferente. Hoy nosotros aún vivimos, el mundo aún vive debajo de este yugo, pero gracias a Dios, el Señor nos envía para predicar el evangelio. Muy bien, cuando llega el capítulo 16 del libro de Mateos, hay un cambio, porque había la necesidad de que Cristo se presente aquí. Él vino, lo que él vino a hacer aquí en la tierra, Dios el Padre reveló a Pedro que él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Cristo significa, él era el ungido de Dios,
el incumbido por Dios para hacer una visión especial. ¿Y cuál era su misión? ¿Y cómo era hecha esta misión? Él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Él era el ungido de Dios, hermanos, para engendrar la iglesia y para edificar la iglesia. Y el medio por el cual él lo hacía, siendo el Hijo del Dios vivo, era por medio de la vida divina. Él no vino para hacer una obra religiosa. Él no vino para hacer una gran institución, una gran organización en medio de los hombres. Él vino a engendrar por medio de la vida de Dios a través de la semilla del reino que en Mateos 13 nos fue mostrado. Él pasó a sembrar esta semilla. Por tanto, queridos hermanos, la iglesia no es una entidad religiosa, una organización humana. No, la iglesia es una cuestión de vida. Nuestro Señor Jesús, Él es el grano de trigo. Está descrito en Juan 12:24. Él era el grano de trigo que cayó en la tierra y murió. Porque si Él no muriese, quedaría Él solo. Pero Él murió y produjo muchos granos. Y hoy somos estos muchos frutos de nuestro Señor Jesús en vida. Él produjo en vida. Por un lado, Él es el Cristo. Por el medio por el cual Él va a cumplir su comisión dada por Dios, era por la vida de Dios. Pero ¿cuál era su tarea? La iglesia. Por eso Él le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Eso qué quiere decir? Él tiene una tarea como Cristo. Él tiene una comisión, una incumbencia por Dios el Padre. ¿Para qué? Para engendrar la iglesia y para edificar la iglesia. Y cuando la iglesia esté edificada, esta iglesia se torna el reino vencedor. Un reino que las puertas del Hades nunca van a prevalecer contra ella. Por tanto, hermanos, esta es la tarea de nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó, fue exaltado por Dios el Padre, está sentado a la diestra de Dios. Y Él, el Padre le dice a Él en Salmo 110, 101, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros estamos en este proceso, hermanos. Hoy, Él está a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, pero Él rogó al Padre que envió al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para juntamente con la iglesia que Él engendró en el día de Pentecostés, para el proceso, el trabajo de edificación de la iglesia y para el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso, a partir de Mateos 16, todo comienza a cambiar. Señor Jesús. En Mateos 17 nos muestra que este Jesús, que vino aquí en la tierra como un cordero que quita el pecado del mundo, porque Juan el Bautista presentó al Señor, a la multitud, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él también es retratado en el libro de Isaías como aquel cordero que va al matadero, callado, no reivindicando nada para sí. Y él fue obediente a la voluntad de Dios en las manos de sus transquiladores. Él vino como el Cordero de Dios y murió por nuestros pecados. Pero su segunda venida ya no será más esta venida como un Cordero manso y humilde. Su segunda venida, Él vendrá en gloria. Él vendrá en poder. Él vendrá como el Rey de la Gloria para asumir el gobierno aquí en la tierra. Por eso, hermanos, en el capítulo 17 de Mateos fue necesario que Jesús lleve a sus tres principales apóstoles, que eran Pedro, Santiago y Juan, para un monte alto, y en este monte Jesús se transfiguró.
Su rostro pasó a ser brillante como el sol. Sus vestiduras quedaron blancas. Y Pedro en su segunda epístola, el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, él nos muestra el escenario que él vio. Él dijo así: él vio el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, que de la gloria excelsa salió una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Por tanto, hermanos, si nosotros queremos para los principales líderes que están cooperando con el Espíritu Santo a hacer la obra, la voluntad de Dios aquí en la tierra, que es rescatar a las personas que están siendo castigadas por el imperio de las tinieblas, están afligidas, están cansadas, están agotadas, están enfermas. Nosotros necesitamos ir a las calles a predicar el evangelio del reino, y traer a estas personas para ser sanadas en la iglesia. La iglesia es aquel mesón que sana a las personas. Y no solo esto, nosotros traemos también a estas personas rescatadas de las calles como material de edificación de la iglesia. La iglesia necesita ser edificada. Entonces, gracias a Dios, es esto que estamos haciendo hoy. Y el Señor necesita de trabajadores. Y así voy a saltar a Mateos 20. Mateos 20 es otro punto de extrema importancia, otro punto de inflexión. Y enseguida, en la primer parábola de los trabajadores en la viña, allí nos muestra que el reino de los cielos es semejante al dueño de casa que salió de madrugada para buscar trabajadores para su viña. Aquí nos muestra, hermanos, por el contexto de esta parábola, se refiere a los trabajadores de la era de la iglesia. Aquí no engloba más la era del Antiguo Testamento, aquí es la era de la iglesia. Hermanos, él entonces compara a la iglesia que él necesita edificar. Él es el Cristo, fue ungido por Dios para edificar la iglesia. Él la compara como una viña. De la viña, nadie planta una viña solamente para una estética, para un paisajismo. Todos los que plantan una viña esperan la producción de esta viña, esperan tener frutos de esta viña, producir uvas y producir vino. Entonces, nuestro Señor Jesús es lo mismo. Él no está aquí solamente para jugando de una iglesia religiosa. Él espera obtener de su iglesia frutos, espera obtener de su iglesia frutos de esta viña que es la edificación de la iglesia, y a través de las personas que nosotros ganamos en las calles, traemos a la edificación, y la iglesia edificada será los frutos que nosotros vamos a presentar para él. Él salió para pagar a los trabajadores, y la jornada de trabajo registrada en Mateos 20 son de 12 horas. 12 horas. Comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, que es el comienzo del día y el crepúsculo de la tarde. Entonces, nosotros tenemos de las 6 a las 6, 12 horas, y estas 12 horas fueron divididas en estas parábolas por 4 periodos, en 4 periodos de 3 horas. Entonces, en la hora 0, que es las 6 de la mañana, la hora 0, él convoca, invita a los primeros trabajadores para trabajar. Ahí, en la hora tercera, que sería las 9 de la mañana, él convoca al segundo grupo de trabajadores. Y en la hora sexta, que sería el mediodía, él convoca al tercer grupo de trabajadores. Y en la hora novena, que sería las 3 de la tarde, él convoca
al cuarto grupo de trabajadores y todo se cerraría en la hora 12ª. Esto sería las 18 horas de la tarde. Entonces son 4 periodos de 3 en 3 horas. Él llama a estos trabajadores, y estos trabajadores del primer periodo fueron aquellos primeros apóstoles, el primer grupo de siervos de Dios que pasaron a trabajar en la iglesia para la edificación de la iglesia. Y cuando llega al final, al último grupo, a las 3 horas de la tarde, que es la hora novena, este sería el último grupo de trabajadores para cerrar la jornada a las 6 horas de la tarde. Sin embargo, él hizo algo inusitado aquí. Dios hizo algo inusitado. En la última hora, a las 5 de la tarde, la jornada terminaría a las 6, pero a las 5 de la tarde, el dueño de la viña llamó a un grupo más. Y este grupo es el grupo de la 11ª hora. Es el grupo de la última hora. Hermanos, esto quiere decir que estos trabajadores convencionales de 3 en 3 horas no podrían cerrar esta era, de concluir todo lo que necesitaba hacer en la era de la iglesia. Dios necesitaría usar un grupo especial de personas que saliesen de lo tradicional, saliesen de lo convencional, y Dios necesita de ellos para cerrar esta era. Es con alegría que les digo a ustedes que nosotros estamos en la última hora. La venida del Señor está muy próxima. Desde 2018, el Señor nos aceleró el proceso de unas de nuestras herramientas que el Señor nos ha dado a través del ministerio del hermano Don en sus 40 años que él nos sirvió. El colportaje. El colportaje, el hermano Don vio claramente que sin trabajadores en las calles, sin colportores en las calles, nosotros no tenemos cómo hacer conocido el evangelio del reino hasta la parte más remota de la tierra, a toda la tierra habitada. Hermanos, el hermano Don ya había visto esto. Ahí la región de Belo Horizonte, el hermano Reinaldo Rodríguez, un hermano que ya durmió en el Señor, él comenzó a practicar el colportaje en primer lugar. Y después, en el año de 1989-90, el hermano Amir, que vivía en Colina, en el interior de San Pablo, tuvo un llamamiento de Dios y él resolvió también que él quería seguir, hacer posible este encargo que el Espíritu le dio al hermano Don para practicar el colportaje en la región de Foz do Iguazú. Y fue un trabajo arduo, difícil, mucho sudor y realmente mucho trabajo. El avance era muy difícil. Hasta que, hermanos, el Señor nos muestra que llegó la última hora. En 2018, el Señor usó un grupo de los que cuidaban al hermano Don, que cuidaron hasta 2017 y que había una necesidad. El hermano Don hacía una cirugía y tenía una cierta necesidad financiera. Este grupo de jóvenes resolvió también colaborar financieramente. Ellos querían ofrendar 5.000 reales, pero ellos no tenían nada. Eran pobres, eran todos jóvenes sin dinero, pero ellos resolvieron también, ya que el hermano Don lo llamó de PAC, puesto avanzado de colportores. Ellos ni siquiera colportores eran, pero ellos por la fe en la palabra del profeta, por la fe en lo que el Señor habló con ellos,
Y ellos fueron, habló con André. Y André le dijo, lo único que podría ayudarlos a ustedes y dar condiciones para que ustedes hagan colportaje, el hermano Amir. Ellos fueron entonces hasta Foz do Iguazú y conversaron con Amir, y Amir, con el corazón que él tenía, él confió en sus manos una cantidad de libros. Y ellos, para sorpresa de todos, en poco tiempo el Señor los bendijo tanto. Y ellos consiguieron sembrar estos libros y ellos consiguieron ofrendar 5,000 reales para esta cirugía del hermano Don. De la nada, hermanos, estaba surgiendo, voy a llamarlo así, el Señor estaba usando la palabra de Amir, el Señor estaba intensificando esta herramienta llamada colportaje. Y en 2018, este grupo, el hermano Don durmió en el Señor en septiembre de 2017 y en 2018 los hermanos practicaron el colportaje dinámico. La mano del Señor estaba sobre él y así en 2019 nosotros replicamos este modelo para muchas regiones y nosotros pasamos a consolidar 25 grupos en promedio 5 personas por grupo, colportajes dinámico. A partir de allí, hermanos, la velocidad simplemente se disparó. En cuanto a una herramienta, el colportaje convencional era muy difícil para ser practicado, pero hermanos, a partir del 2019, nosotros ya distribuimos más de 6,5 millones de libros. Simplemente, hermanos, el Señor colocó muchas veces más, amplió muchas veces más, quiere decir, muchas y muchas personas en las calles recibieron oración de estos colportores, muchas personas se convirtieron al Señor y muchas personas recibieron la palabra en forma de libros, el evangelio del reino, y muchas semillas están aún para ecludir y muchas personas de estas ya vinieron a la iglesia. Hermanos, ¿esto significa qué cosa? La manera convencional de estas últimas 3 horas, el Señor tendría que esperar 200 o 300 años para volver. Pero el Señor no tiene este tiempo para esperar. Él necesita terminar esta era. Entonces, Él mismo, para privilegio nuestro que podamos participar de esta hora, Él mismo intensificó esto. Él hizo con que nosotros hoy el colportaje dinámico entre nosotros fuese una realidad. Y el colportaje dinámico disparó un proceso de también intensificar también otras herramientas. El Señor también a partir de 2019, al final de 2019, nosotros le preguntábamos al Señor, Señor, ¿qué hacer con el expolibro? El expolibro eran aquellos ómnibus, 6 ómnibus que nosotros compramos y después eran más, que esparcimos por todo el Brasil. Muchas ciudades recibieron visitas del expolibro, solo que estos ómnibus se envejecieron, este proyecto quedó encajonados. Ahí nosotros oramos al Señor. Por un milagro, hermanos, el Señor simplemente nos dio 3 containers, 3 trailers, y hoy transformados en el expolibro, están recorriendo todo el Brasil. Un tráiler en el sur, otra en el sudeste, otra en el nordeste y en el centro-oeste. No solo esto, hermanos, nosotros ya tenemos un camión expolibro, ya tenemos también, hermanos, varios expolibros en varios formatos, recorriendo toda América del Sur, y nosotros tenemos América del Norte, también el expolibro en motorhome, y en Europa estamos ya adquiriendo un ómnibus más. Creemos que también Angola vamos a tener uno pronto. El Señor simplemente nos bendijo y Él intensificó estas herramientas. El Avanza Joven también era un grupo de 6 o 8
jóvenes en Marañón, San Luis, preocupados cómo poder ganar más jóvenes para el Señor. Hermanos, todas estas herramientas fueron intensificadas dentro de un solo principio. ¿Cuál es el principio? Creer en la palabra del profeta. Con simplicidad y con obediencia. Y esto intensificó todo, hermanos. Por eso todas las demás herramientas, si no parte de este principio, no va a tener la bendición del Señor. Entonces necesitamos aprender que la bendición del Señor está allí, porque la palabra viene de Él. La palabra no es de un hombre, la palabra viene de Él. Entonces, no solo esto, el Avanza Joven hoy, hermanos, el Señor simplemente despertó a un grupo muy grande de jóvenes que al final de esta era deberían estar totalmente apáticos, deberían estar totalmente lejos del Señor, con un corazón endurecido para las cosas de Dios, ¿no es así? Pero no, Dios entonces hizo un milagro entre los jóvenes en medio nuestro. Dios comenzó a despertar a muchos jóvenes para cumplirse Salmo 110, versículo 3. Al llegar la aurora, Dios, Padre, dice que el pueblo de Dios de las iglesias atenderá la convocación para esta última hora. Y de hecho, las iglesias se despertaron. Y no solo esto, como gotas del rocío. Salmo 110, 3. Como gotas del rocío, el Señor hará ¿qué? ¿Qué? Un ejército. Van a descender como gotas de rocío, muchos jóvenes, adolescentes, hasta niños, para formar un ejército de jóvenes santos para esta última hora. Un niño, recientemente nosotros recibimos un niño de 10 años. Hace un tiempo atrás, un colportor oró por él y él adquirió libros. Discúlpenme, un niño de 10 años pasó a leer como un adulto nuestra literatura para adultos. Él quedó tan impresionado que fue contactado por segunda vez recientemente. Él quedó tan impresionado que él abrazó los libros y dijo, estos libros yo los quiero. Y nuestros niños de 4 años, después de la conferencia, ya les dije a ustedes, después de la conferencia, volviendo con los padres de las conferencias a sus tierras, en el avión, este niño de 4 años fue a orar por las azafatas y comisarios de vuelo. Les dijo, ¿puedo orar por usted? Nuestros hijos, nuestros nietos, 4 años, 6 años, 8 años, hermanos, están orando en las calles juntos con sus padres, sus abuelos, sus abuelas. ¿Quién hace este milagro? Es solo el Señor. Pero ¿por qué Él está haciendo este milagro en nuestros días? Porque llegó la última hora. Nuestras hermanas no quedaron quietas, paradas. Ellas comenzaron con las redes conectadas para cuidar de otras mujeres, de otras personas, hermanos. Millares de personas están siendo cuidadas y nuestros hombres no se quedaron atrás. Hoy nosotros tenemos hombres de oración. Hermanos, todo esto tiene como meta ¿qué? Tiene como meta traer al Señor de regreso. Tiene como meta la edificación de la iglesia, hacer de la iglesia un reino para luchar contra el imperio de las tinieblas. ¿Es así o no? Tenemos el colportaje por hora, por oportunidad. Nosotros tenemos el servicio de la iglesia restaurados, porque al servir en la iglesia, nosotros tenemos oportunidad de edificarnos unos a los otros juntos. Nosotros éramos con un relacionamiento difícil. Después que el hombre cayó y el pecado entró en el hombre quedó
un bicho difícil de relacionarse con otro. Por eso que nosotros tenemos tantos problemas en los matrimonios, tantos problemas en nuestras relaciones, en todas nuestras áreas. Pero gracias a Dios por la vida de Dios en nosotros. Dios está edificándonos juntos, sacándonos de nuestra individualidad para nosotros ser edificados como el cuerpo de Cristo. Yo avancé mucho mi tiempo. Yo necesito entrar en el mensaje de hoy. Señor Jesús, yo dije para los hermanos líderes de la región Sorocabana, de la región metropolitana de San Pablo y de Bajada Santista, antes de que yo suba aquí, estábamos en comunión y en oración. Yo les dije a ellos que cuando el Señor intensificó, porque llegó la última hora, yo les dije para el gerente de la cooperativa, que es Isaac en nuestra región, yo le dije para el gerente de la cooperativa, los colportores fueron intensificados y el gerente tiene que ser intensificado. Necesitamos cambiar. Un gerente convencional no va a poder atender esto. Gracias a Dios que él fue intensificado. Convencional. No más gerente. Para quien participó en la conferencia sabe lo que es Bobby. Hermanos, ¿saben qué significa esto? Yo dije a los hermanos líderes de estas iglesias, significa que todos los hermanos de las iglesias tienen que ser intensificados. Nosotros todos tenemos que salir de lo convencional. Aquella manera convencional de ser un presbítero de la iglesia, yo soy la autoridad máxima, todos me tienen que obedecer a mí. Yo doy las órdenes, hermanos. Eso no puede suceder más. Yo necesito ser aquel líder que lidera a los hermanos a salir en las calles, predicar el evangelio. Puedo orar por usted, liderar la iglesia, obedeciendo con simplicidad la palabra profética. Vamos a cambiar. Vamos a salir de lo convencional, de lo tradicional. Nosotros necesitamos pensar fuera de la caja, fuera del cajón. No quede como todos los religiosos están pensando. Nosotros no somos estos religiosos dentro de la caja. Nosotros tenemos que pensar fuera de la caja, de la manera que Dios está pensando. Pero por otro lado es simple, hermanos. Usted no necesita ser superhombre, no necesita tener una capacidad sobre los otros. Hoy nosotros tenemos la palabra profética, hermanos. Es ser simple. Es solo oír la palabra profética, rumearla, realmente entender, no es solo entender oír una vez y usted pasar a respirar el encargo que Dios recibe. ¿Qué va a suceder? Esta misma palabra profética que usted oye es recibida por usted y practicada por usted. Ella va a ser la obra de Dios, no es su capacidad. No es que nosotros las últimas horas nos tornamos héroes, somos capaces, hombres con muchas habilidades. No, nosotros solamente nos tornamos canales para que el Espíritu pueda actuar. Por eso, hermanos, por un lado nosotros tenemos una gran tarea, una tarea pesada, pero por otro lado, hermanos, nosotros descansamos, porque quien hace es el Espíritu, quien hace es Dios, es el Señor. Nos cabe a nosotros solo la obediencia, nos cabe a nosotros solo que le demos condiciones para que Él actúe, y el Señor ha actuado en medio nuestro. Hermanos, yo necesito entrar en el mensaje de hoy, si no, no voy a poder terminar. El mensaje de hoy, hermanos, es el capítulo 22 de Mateos. Al final del capítulo 21, Jesús dice una parábola más de los labradores malos. Y estos trabajadores también a ellos le fue encargado una viña. El dueño de la casa
les encargó el cuidado de una viña, hermanos, nuevamente esta viña. Y ahora, esta parábola al final del capítulo 21 se refiere al pueblo de Israel hasta nuestros tiempos, ¿está bien? Y en el tiempo del pueblo de Israel infelizmente, fue pasando el tiempo, ellos pasaron a ser labradores malos, pasaron a golpear a los profetas que Dios les mandaba, y algunos profetas fueron muertos por ellos. Y al final, Dios mandó a su propio hijo, y que también fue muerto, pensando que como herederos, si él lo matasen, ellos tomarían posesión de la viña. Pero esta piedra, recuerdan que yo terminé la semana pasada sobre esa piedra. La piedra que los constructores rechazaron vino a ser la piedra del ángulo. Esta piedra, hermanos, vino a ser la piedra principal del fundamento de la edificación de la iglesia. Y esta misma piedra, después que la iglesia es edificada, al final de la era de la iglesia edificada se unirá a Cristo. Y esta misma piedra va a alcanzar los pies de la gran estatua del sueño de Nabucodonosor, que representan todos los imperios, todos los gobiernos humanos, hoy dominados por Satanás, comenzando por Nimrod, fue el primero que estableció el gobierno humano para decir a Dios: Dios, no necesitamos de ti, no necesitamos de tu gobierno, el hombre puede cuidarse a sí mismo. Este es el principio del gobierno humano, pero esta piedra que es Cristo y la iglesia irá a alcanzar los pies de esta estatua, parte de fierro y parte de barro cocido en Daniel 2, y esta estatua será derrumbada y será desmenuzada y se tornará ¿qué? El viento la llevará como un tamo, como paja en el viento, como tamo. No habrá ningún vestigio, nadie más va a ver el vestigio del gobierno humano. Hoy nosotros tenemos aquí una potencia militar, Estados Unidos, Rusia es una potencia militar, estamos viendo la guerra en Ucrania, cómo es que cada uno tiene misiles con sus ojivas nucleares, y eso mete miedo en el hombre. Pueden destruir hasta la tierra con la potencia que tienen. Pero, hermanos, un día todo esto se tornará polvo y no quedará más nada. Y lo que va a quedar, hermanos, es Cristo y la iglesia, como esta piedra va a alcanzar los pies de esta estatua y va a tornarse una gran montaña. Y esta gran montaña es el reino que subsistirá para siempre, para toda la eternidad. Entonces Dios, Cristo, gobernará por 1000 años y después entregará este reino para Dios el Padre, que gobernará para toda la eternidad. Hermanos, es esto que está allí. Entonces, en el capítulo 2, comienza a hablar de otra parábola, pero presten atención. En la parábola de los trabajadores, él solo habló. En el capítulo 22, versículo 1, dice: respondió Jesús, volvió a hablar en parábolas diciéndole: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Y cada vez que se refiere al reino de Dios, se refiere en la era de la iglesia. Ya entró en la era de la iglesia. Entonces el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes, para Dios, yo no sé cuál es la fiesta más importante en su vida, humanamente hablando. Tal vez sea, usted sueña en casar su hija, una fiesta, hacer una fiesta de gran esplendor. No sé
¿Cuál es lo que está en su corazón? ¿Cuál es su fiesta, la fiesta de su vida, su propio matrimonio? No sé. Pero hermanos, Dios, en su corazón, la mayor fiesta de este universo es la fiesta del casamiento de su hijo. ¿Usted sabía esto? Dios sueña con este día. Dios sueña con las bodas de su hijo. Él es el rey del universo, pero él quiere celebrar las bodas de su hijo. Ahí, versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Hermanos, ¿quiénes son estos siervos que él llamó a los convidados para las bodas? Fueron, para mí, a mi parecer, aquella primer fase que el mismo Señor Jesús vino aquí en la tierra y comenzó a predicar el evangelio del reino y envió a sus discípulos como los 12 apóstoles para predicar el evangelio del reino y envió a los 70 para predicar el evangelio. Quiere decir, este evangelio que él predicaba, era la invitación para las bodas del Cordero. Ustedes, colportores, cuando ustedes van a las calles a orar por las personas, predicar el evangelio, ustedes necesitan ahora tener otra visión. Ustedes estarán yendo a las calles para convidar a las personas a la gran fiesta del corazón de Dios, que es la fiesta de las bodas de su hijo. Entonces, la predicación del evangelio no es nada más que invitar a las personas para las bodas del Hijo de Dios, para el casamiento del Cordero de Cristo. Entonces, ellos no quisieron venir. Entonces, hubo en el tiempo aún de Jesús con sus discípulos, hubo mucha oposición, mucha persecución, ¿no es así? Y ¿qué sucedió enseguida? Envió también a otros siervos con esta orden: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Hermanos, ¿qué significa esto? Aquí cuando habla, anunciar a las personas que yo ya dejé todo listo, este banquete está listo, los bueyes y los engordados ya fueron muertos. Esto ya es después de la muerte de Cristo. ¿Ustedes entienden? Después de la muerte de Cristo, Jesús entonces manda, después del día de Pentecostés, a la generación de la iglesia. A partir de ahí, hermanos, sale para predicar el evangelio, porque todo está listo. Cristo ya murió. La redención ya fue hecha, ya fue realizada. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Banquete. Antes de entrar en el banquete, quiero mostrarle a ustedes lo siguiente. El reino de los cielos delimita la era de la iglesia. El rey es Dios y el hijo es Cristo. Las bodas de su hijo significa. Esta expresión significa que el deseo de Dios siempre fue de obtener una esposa para su hijo. ¿Ustedes entienden? Dios siempre tuvo este deseo de obtener una esposa para su hijo. Por eso que las bodas de su hijo es el mayor suceso de este universo. Y Génesis 2:20, usted ya comienza a percibir en el primer libro de la Biblia, Génesis 2:20. En verdad, el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo.
Le haré ayuda idónea para él. En verdad, cuando Dios miró a Adán, que él lo había creado del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre se tornó un alma viviente. Y Dios lo miró a él y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo voy a hacerle a él una auxiliadora que le sea idónea. O en la King James actualizada dice, o alguien que lo ayude y lo corresponda a él. Lo corresponda. Hermanos, cuando Dios dice que el hombre, que él no esté solo, él está viendo a su hijo. Su hijo necesita una auxiliadora. Su hijo necesita de alguien que lo ayude, alguien que le corresponda, alguien que sea la correspondiente de él, alguien que sea el complemento de él. Entonces, Dios en el versículo 21 entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró carne en su lugar. Quiere decir esto, que cuando Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, significa, hermanos, que su Hijo Jesucristo también tendría que caer en un sueño profundo para engendrar su esposa. ¿Qué sueño profundo es este? Es la muerte de cruz. Su Hijo Jesucristo, si quiere tener una esposa, él necesitaba morir. Por eso que en Efesios 5, Pablo dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, él necesitaba morir. Su muerte en la cruz no fue solamente para perdonarnos los pecados, para que Dios nos redima de nuestros pecados, sino también para obtener la esposa. ¿Está bien? Entonces, versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Bueno, hermanos, pero antes de llegar a esto, voy a llegar a algo que yo escribí. Dios hizo caer pesados sueños sobre Adán y tomó una de sus costillas y la construyó. El verbo transformar aquí es, no sé leer correctamente, el hebreo, pero es baná, que es un verbo de construir. Entonces, Dios sacó una costilla de Adán y Dios necesitó construir o edificar en una mujer. Entonces, la mujer no fue por un pase mágico, hizo plip y se transformó en una mujer. No, la mujer fue edificada, fue construida. Hubo un proceso. ¿Por qué la Biblia es tan minuciosa y usa este verbo como el verbo construir aquí? ¿Por qué? Porque la iglesia necesita ser construida. Ella necesita ser edificada. Oh, Señor Jesús. Entonces, voy a leer aquí. Y la construyó en una mujer. Esta palabra mujer en hebreo es Isha. Isha significa la femenina del género humano. Y la trajo y le dijo al hombre, esta al final es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré varona, que es Isha, por cuanto del varón fue tomado. Este varón aquí es Ish, es el género masculino. Por tanto, hermanos, si alguien le dice que el hombre nace sin género, ni género masculino ni femenino para después escoger, es total mentira. Aquí dice que Dios creó, Dios edificó de una mujer a partir de la costilla de Adán y esta mujer fue tomada del hombre, del Ish, y se tornó Isha. Entonces, hermanos, nosotros, aquí dice así,
Vamos a ver Efesios 5, ya que lo mencioné. Efesios 5, versículo 25, que nos dice ¿qué cosa? Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él necesitaba entregarse, necesitaba morir, caer en un sueño profundo para que Dios pueda quitar una costilla de Adán para edificar su auxiliadora en una mujer, como una iglesia, hermanos. Cristo se entregó por ella para santificarla. Hermanos, hay un proceso aún. Por eso, hermanos, cuando yo digo que cuando nosotros salimos a predicar el evangelio, ahora le digo a todos, no solo a los colportores, todos nosotros podemos en nuestro día a día, en la panadería para comprar pan, para colocar gasolina en el carro, en los negocios, en los transportes públicos, nosotros podemos decirle a las personas, ¿puedo orar por usted? Y al predicar el evangelio, comenzando con una oración, usted va a alcanzar la necesidad de aquella persona que esté lista para recibir la palabra, va a recibir la palabra del Señor venida por usted, por intermedio de usted. ¿Qué va a suceder? En la predicación del evangelio, usted estará invitando a las personas para las bodas del rey, del hijo del rey. Esto quiere decir, usted está invitando a la persona para el evento más importante para Dios. Solo que, hermanos, hay algo. Esta mujer, esta iglesia necesita pasar por un largo proceso de edificación. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí? Por un lado, ganando más material de construcción en las calles, predicando el evangelio, pero por otro lado, aquí nosotros estamos haciendo ¿qué? La edificación. Cristo no puede casarse con una mujer que no esté lista, no puede casarse con un niño no maduro, no puede casarse con una mujer que no esté preparada, adornada. Entonces, por eso aquí dice, para santificarla, entonces la iglesia necesita pasar por un proceso de santificación porque nosotros aún somos hombres muy naturales, tenemos elementos naturales aún en nosotros. Nuestra mente aún piensa en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces estamos, gracias a Dios en la iglesia, estamos pasando por el lavado del agua por la palabra. Y la palabra está cambiando nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza santa de Dios. Por eso dice así, habiéndola purificado en el lavado del agua por la palabra. Por eso, ¿cómo es importante la palabra? La palabra hace todo, hermanos. La palabra hace su trabajo. Y todo esto, hermanos, va a hacerla con que la iglesia esté lista, preparada a santificarla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Pero este es un misterio. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre, a su mujer, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este matrimonio, hermanos, nos muestra a Dios la importancia del matrimonio de su hijo con la iglesia. ¿Ustedes entienden? Ahí Pablo dice así, grande es este misterio, mas yo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, hermanos, nosotros estamos en este proceso de preparación que Dios está haciendo con la iglesia. Génesis 24, yo ya leí algunas veces para ustedes. Yo quiero mencionar algo nuevamente. Ustedes saben que Abraham, él, en figura, él prefigura a Dios el Padre. Y Isaac prefigura al Hijo. Y
y el espíritu es prefigurado por el siervo más viejo de la casa. Entonces, vamos a ver, ¿qué es Génesis 24, versículo 1 dice así: era Abraham ya viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Dijo Abraham a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Versículo 3 dice: y te juramenté por Jehová Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es lo mismo. Adán, Dios hizo que pase por todo, pasar todos los animales que Dios creó, para que Adán le dé nombre uno por uno a los animales. Pero es interesante. Él dice al final que él no encontró de entre los animales que alguien que podía ser su auxiliadora idónea, que él encajase, que le pudiese corresponder. Nadie le correspondía a él. Estas mujeres cananeas, hermanos, no podían ser correspondientes con Adán, con Isaac. Ustedes entienden, hermanos, gracias a Dios que Dios hizo que el siervo más viejo de la casa saliese de donde estaba Abraham, vaya a su tierra natal para buscar una esposa que es Rebeca. Y esta Rebeca, hermanos, es la iglesia que está siendo preparado para esto. Entonces vamos a ver Apocalipsis 19, que ya vimos hoy de mañana. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Aquí, hermanos, ya es al final, después de la venida secreta del Señor, arrebatado los vencedores, y estos vencedores, hermanos, serán juntamente con Cristo, serán celebrados las bodas del Cordero. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, esto es cuando la novia está lista. Por tanto, hermanos, hoy nosotros estamos pasando por un proceso de preparación de esta novia. Nosotros estamos preparando a esta esposa para casarse con Cristo, edificando la iglesia, buscando personas en las calles, traerlas a la iglesia y servir al Señor junto con nosotros, predicar el evangelio junto con nosotros y siendo edificado junto con nosotros, como la iglesia, como el cuerpo de Cristo. ¿No es así? Hermanos, gracias al Señor este trabajo que el Señor está haciendo entre nosotros. Entonces, cuando lleguen aquel día, hermanos, no solo aquí participarán, no todos de la iglesia. Estas bodas de Apocalipsis 19 participarán solamente los vencedores. Yo voy a leer una nota aquí. Voy a leer una nota de la versión Restauración. La esposa que asimismo se atavió se refiere a la iglesia. Efesios 5, 24, 25, 31, 32 que acabamos de leer. La novia de Cristo en Juan 3, 29, que Juan dice así. Juan dice que el que tiene la novia es el novio. Segundo, en el versículo 8 y 9 que leímos recién. El 9, estoy hablando de Apocalipsis 19. El 9 dice así. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Quiere decir, ni todos los cristianos participarán de la cena de las bodas del Cordero.
solamente los vencedores. Por eso, hermanos, nosotros luchamos para ser vencedores. Los trabajadores de la última hora son los vencedores, porque los trabajadores de la última hora recibirán recompensa, galardón. Esto es para los vencedores. Voy a terminar de leer esta nota entonces. Segundo, el versículo 8 y 9, la esposa, la novia de Cristo aquí referida, consiste solamente de los creyentes vencedores durante el milenio. En cuanto a la novia, la esposa, en Apocalipsis 21, 2, vamos a mirar. Apocalipsis 21, 2. 21, 2 dice así: y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Porque hay dos menciones de novia ataviada para su esposo. Una es antes del milenio y otra es después del milenio, ¿entienden? Antes del milenio es para los vencedores y después del milenio es para todos. ¿Usted quiere hacer parte de cuál? Solo que después del milenio no habrá más la fiesta de las bodas, porque la fiesta de las bodas ya fue durante el milenio. ¿Usted quiere participar de las bodas del Cordero? Entonces usted tiene que tener una vestidura nupcial. Entonces voy a continuar leyendo. Se componen, Apocalipsis 21:2 se compone de todos los santos vencedores después del milenio por la eternidad. La prontitud de la novia depende de la madurez de vida de los vencedores. Aparte de esto, los vencedores no son individuos separados. Esto es importante, sino una novia corporativa. Para esto es necesario haber edificación. Los vencedores no son solamente maduros en vida, sino también edificados juntos como una novia. Es necesario que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, edificarnos con nosotros. Finalmente, la iglesia edificada se torna en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de parte de Dios, como una novia ataviada para su marido, compuesta de todos los santos salvos en la eternidad futura. Entonces, hermanos, los primeros siervos, volviendo a Mateos 22, ¿es así? Mateos 22. Vamos a ver. Mateos 22. Los primeros siervos fueron los primeros apóstoles enviados para predicar el evangelio. Fueron enviados posteriormente otros apóstoles y los convidados no quisieron venir. Entonces, la predicación del evangelio es en verdad un dulce convite del Rey del universo al hombre para participar de su banquete de nupcias. Banquete. Ahora voy a explicar el banquete. Banquete. Aristón o Ariston, no sé. Este banquete. ¿Cuánto usted prepara un banquete para invitar a los convidados de la gran fiesta de sus sueños? Usted prepara este banquete normalmente a la noche y puede ser a veces a las tardes, generalmente a la noche, pero este banquete Aristón o Ariston es el primer alimento del día, es el primer alimento de la mañana. Recuerden, hermanos, que nosotros estamos en la oscuridad de la noche. Nosotros estamos en la noche, y ahora nosotros somos los trabajadores, los primeros en ser avisados que la aurora está llegando. Nadie está viendo, pero por la palabra profética nosotros vimos que la aurora está llegando. ¿No es así? Entonces, hermanos, cuando la aurora llegue, antes de que el público sepa, hermanos, los primeros vencedores serán arrebatados. Yo quiero hacer parte de estos primeros vencedores. Después, hermanos, la aurora va a ser cada vez más evidente para todos hasta que
llegue el sol de justicia, la venida pública de nuestro Señor Jesús. Ahí entonces amaneció. Ahí entonces habrá en la venida del Señor, estarán las bodas del Cordero, que es el banquete, que es la primer comida del día, la primer comida del día. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, los invitados no dieron atención a la invitación de los siervos. Uno fue para su campo, otro fue para su negocio. Quiere decir, todos los hombres de este mundo están ocupados con sus propios compromisos. No tienen tiempo para cosas más importantes de este universo. El rey está invitando, pero ellos no tienen tiempo. Sucedió también en los días de Lot. Lucas 17. ¿Ustedes recuerdan lo que ya leímos? Vamos a leer, por favor. Lucas 17, versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían negocios, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hermanos, las personas aman tanto las cosas de este mundo que un día va a ser todo destruido y no atienden a la invitación del rey para las bodas de su hijo. Hermanos, cuando predicamos el evangelio tenemos que tener esta desesperación, abrir los ojos de las personas. Usted tiene que ver lo que es más importante. Lo que es más importante es la invitación del rey para las bodas de su hijo. Entonces, ellos maltrataron a sus siervos y los mataron, versículo 6. Aparte de la persecución por los líderes judíos, la política romana, en asociación con la religión judía, maltrató a varios cristianos y mató a espada a Santiago, hermanos de Juan. Esto está en Hechos 2, 1 y 2. Santiago fue sacrificado y el mismo apóstol Pablo y apóstol Pedro fueron muertos en manos del emperador Nerón. Entonces, en el periodo inicial en Jerusalén, que se multiplicaba el número de los discípulos, también muchísimos sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6, versículo 7. Cuando Pedro fue conducido por el Espíritu a la casa de Cornelio en Cesarea para abrir la puerta del reino de los cielos para los gentiles. Ustedes recuerdan, él abrió la puerta para los judíos que creyeron en el Señor en el día de Pentecostés, y también abrió la puerta para los gentiles en la casa de Cornelio. En Hechos capítulo 10, ¿no es así? Y cuando él volvía para Jerusalén, los que eran de la circuncisión, que quiere decir los que eran de la iglesia en Jerusalén, pero eran del partido de la circuncisión, ya había un partido, lo indagaron porque él había entrado en la casa de incircunciso y había comido con ellos. Esto está en Hechos 11, 1 y 2. Y cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, porque algunos que descendieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan según la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. Hermanos, esto es una aberración. Entonces, Cristo habrá muerto en vano. Ahí surgieron algunos de la secta de los fariseos que habían creído diciendo, es necesario circuncidarlos y determinarlos que observen la ley de Moisés. Esto está en Hechos 15, versículos 1 y 5. Pablo entonces escribe a los Gálatas, si la justicia es mediante la ley, Cristo murió en vano. Esto está en Gálatas 2:21. Y si ellos se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Gálatas 5:2. Esto nos muestra la gran mezcla de la ley con la fe en la iglesia en Jerusalén. Ahí en el versículo 7, al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esta referencia es con relación a las tropas
del ejército romano que destruyeron la ciudad de Jerusalén en el año 70, la ciudad de Jerusalén. Entonces, versículo 8 dice así: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Hermanos, ya que los convidados dignos no eran dignos, entonces vamos para la salida de los caminos. Vamos para los lugares, las ciudades, las esquinas. Vamos a buscar a las personas en las calles. ¡Oh, Señor Jesús! La predicación del Evangelio es una invitación para las bodas. Vamos a ver Hechos 13, 46. No es para comprar ropa, ¿eh? También pueden comprar ropa. Hechos 13, 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Quiere decir, ellos predicaron a los judíos que rechazaron, y también Romanos 11, 11, Pablo también escribe: 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que se cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Entonces, los judíos tropezaron, pero vino la salvación para los gentiles. Pero hermanos, pueden tener seguridad, Dios ama a ese pueblo, al pueblo de Israel. Dios aún va a salvar a este pueblo. Con su gran poder, los remanentes de Israel serán salvos. Ellos van a reconocer a Jesús un día. Señor Jesús. Muy bien. Entonces el rey se enojó. ¿Dónde estoy? Por tanto, hermanos, una nota del King James actualizada dice así: id pues a las esquinas. El texto dice así, perdón. La King James actualizada dice: id pues a las esquinas de las calles y convidad a todas las personas que encontrar. No necesita seleccionar. No quiere decir, este está bien vestido, este es digno para entrar en las bodas. Aquel está mal vestido, no es digno. Hermanos, no escoja a las personas. Esta ha sido la actuación de los colportores y también de todos los hermanos. Hoy todos están participando en la predicación del Evangelio. Entonces, versículo 10, volviendo a Mateos 22. Si saliendo voy a leer esto, creo que la versión King James actualizada, ¿dónde está? Saliendo por las calles, los siervos se reunieron con todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete quedó repleta de convidados. ¡Aleluya! Este es nuestro objetivo. Yo quería comentar un poco quiénes son los malos y los buenos. Hermanos, en la iglesia, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, hermanos, no vamos a tener aquel concepto de algunos que se juzgan buenos, creyendo que los fariseos principalmente, ellos tenían la apariencia de personas justas, querían parecerse a las personas justas y condenaban a los que no eran justos y condenaban a Jesús, que comían con los publicanos y pecadores. Pero hermanos, y al final ustedes van a ver en el próximo mensaje, Mateos 23, el Señor mostrando la realidad de estos fariseos. Eran hipócritas. Por tanto, hermanos, en la iglesia no tengamos el concepto de que solo merece estar en la vida de la iglesia, en las bodas del Cordero, personas buenas. Este concepto, hermanos,
no es correcto en nuestro tiempo, hermanos. Yo veo cuántos jóvenes en el pasado, estos jóvenes son problemáticos. Solamente aquellos jóvenes en nuestro padrón, un tipo de gente bueno. Vamos a preservar lo que van a ser buenos maestro en la palabra, que estos jóvenes se desviaron, no tienen chance. Pero yo he visto a estos jóvenes que ustedes no daban nada. El Señor los recuperó, los trajo, después de haber hecho el SEAPE, después de haber servido al Señor. Hay muchos hoy muy útiles en las manos del Señor. Por eso, hermanos, no vamos a juzgar con nuestros ojos. Si usted tiene una buena estirpe, si usted tiene un linaje muy bueno, su familia también, su matrimonio está correcto, hermanos, no juzga a los otros. El Señor sabe. El Señor a veces lo sorprende a usted. Entonces no vamos a medir. Por eso aquí Él mandó a traer malos y buenos. Ustedes recuerdan en Mateos 11, cuando Juan el Bautista mandó a preguntar si tú eres el Cristo o debemos esperar a otro. El Señor le dijo a sus discípulos, lo que ustedes ven, cuéntele a Él, ¿qué ven ustedes? Que los ciegos ven, los cojos andan. Quiere decir, el Señor vino aquí para salvar a los ciegos, para curar a los ciegos, para curar a los cojos. Entonces, hermanos, y también en el 9, 10 y 11, cuando los fariseos acusaban a Jesús de comer con los publicanos y los fariseos, Jesús dijo, los sanos no precisan de médico. ¿Quién se considera justo? Muy bueno. No necesita ser salvo por mí. Pero los enfermos necesitan de médico y yo vine para salvar a los enfermos. Entonces, hermanos, no tenga su concepto de lo que es bueno y lo que es malo. Dios mandó llamar a buenos y a malos. Pero hay un problema. La sala del banquete está repleta, pero había uno que no había. Vamos a ver, ¿dónde está este versículo? ¿Dónde está? Versículo 11. Y entrando el rey para ver los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, aquí no es una persona que no es salva, no fue lanzado al lago de fuego. Él solamente pasó por un periodo fuera de la luz, de la presencia del reino milenar. Pero después él va a participar, como dijimos, Apocalipsis 21, también de la esposa del Cordero, pero él no se preparó, no estaba lista su vestidura. Entonces voy a explicar. Mi tiempo ya está terminando, pero yo voy a explicarles a ustedes la cuestión de la vestidura. Vamos a mirar Salmos 45. Salmos 45. Versículo 13. Toda gloriosa es la hija del rey en sus moradas. De brocado de oro es sus vestidos. Esta hija del rey en el pasado no entendía. Es la hija del rey, una princesa. La hija del rey aquí es la mujer que el rey escogió para ser su esposa. Esta es la hija del rey. Entonces, hermanos, todos nosotros estábamos ¿qué? En el mundo. Y un día el rey nos escogió. El rey nos escogió y nos sacó de las calles y nos colocó en su palacio. Su palacio hoy es la iglesia. Dios lo trajo a usted de las calles para la iglesia.
Y cuando usted vino a la casa de Dios, usted estaba en el mundo, usted vino a la casa de Dios, usted necesitaba cambiarse la vestidura. La primera vestidura necesita ser cambiada. ¿Qué vestidura es esta? 1 Corintios 1, versículo 30, ¿qué nos dice? 1 Corintios 1:30, ¿qué nos dice? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo se hizo nuestra justicia, nuestra vestidura de justicia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mandó matar un animal y les vistió con una vestidura de pieles. Hermanos, ¿entienden? Entonces, nosotros en nosotros mismos no tenemos la justicia para comparecer delante de Dios, pero Dios inmoló a Cristo y usó de su piel inmolada, del animal inmolado, y nos vistió de justicia. Entonces, todos nosotros que estamos aquí en la presencia de Dios en esta reunión, vestidos de la justicia que Cristo nos dio. Si no, ninguno de nosotros sería digno de estar en la presencia del Rey. ¿No es así? Gracias a Dios que nosotros tenemos esta primera vestidura recamada de oro. Recamada de oro quiere decir de naturaleza divina. Hoy somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza divina, pero no tenemos nuestra propia justicia. Entonces nosotros pasamos a vivir en el palacio. Ahí hay un proceso de embellecimiento. Y nosotros necesitamos pasar para un proceso de preparación. Entonces, una mujer escogida que estaba en las calles es traída en el palacio, no se casa con el rey inmediatamente, porque en aquel tiempo no tenía este tema de examen físico, rayo X, tomografía, examen de sangre, para ver si la mujer es sana, saludable, si está lista para el... No, entonces pasaba por un periodo de embellecimiento. Ustedes recuerdan la historia de la reina Esther. Fue traída al palacio y pasó por un proceso de belleza. Y nosotros estamos pasando por este proceso de belleza, de embellecernos. Estamos pasando por este proceso de santificación. Dios, a través del lavado del agua, de la palabra profética, Dios está limpiándonos de nuestras impurezas. No podemos casarnos con Cristo con impurezas. Tenemos que sacar de nosotros toda mancha, toda arruga, toda cosa defectuosa, impurezas. Hermanos, gracias a Dios nosotros estamos pasando por este proceso en la iglesia. Ahí entonces, Salmo 45, versículo 14 dice así: con vestidos bordados será llevada al rey. Ahora llegó la hora de llevar a esta mujer preparada, la esposa ya ataviada, a la iglesia gloriosa. Está lista para ser presentada a su esposo. Ahora, esta mujer ahora tiene una ropa bordada. ¿Por qué bordada ahora? Porque ahora, conforme a la palabra viene santificándolo a usted, se exige también que usted viva aquello que usted oye en la palabra. La palabra que usted recibe en la iglesia, ella no puede ser meramente una teoría. Usted necesita vivir la realidad. Nosotros no predicamos algo y vivimos otra. Nosotros debemos predicar y vivir la misma cosa. Entonces, esta justicia objetiva que era Cristo, que murió por nosotros para calificarnos y estar en la iglesia, en el palacio, ahora Él está constituyéndonos para que nosotros podamos vivir una vida de justicia por nosotros, por medio de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Por eso que en Apocalipsis 19, aquella vestidura de la novia
es de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Quiere decir, son justicias practicadas por los santos. La primera vestidura no necesito hacer nada. Cristo se tornó la justicia para presentarnos en la presencia de Dios, pero la segunda vestidura usted tiene que tejer, usted tiene que bordar para que usted tenga esta vestidura nupcial. Si en aquel día, en las bodas del Cordero, usted comparece sin las vestiduras nupciales, usted será retirado del banquete. Por eso, hermanos, vamos a prepararnos hoy. Vamos a prepararnos hoy en la justicia subjetiva. Y Filipenses 3:9 nos dice sobre estas justicias subjetivas que Cristo son los hechos de justicia practicados por nosotros para ser conducidos a la presencia del Rey en las bodas del Cordero. Ser lanzado fuera en las tinieblas exteriores no es perder la salvación, sino ser descalificado para participar del disfrute del reino durante el milenio. Yo no conseguí terminar este capítulo 22 todo, pero creo que es suficiente. Y yo creo que yo conseguí pasar este encargo. De aquí en adelante, nosotros también tenemos que cambiar nuestro concepto, que el evento más importante para Dios, el Rey del universo, son las bodas de su Hijo. La fiesta del casamiento de su Hijo. Por eso, nuestra predicación del Evangelio, hermanos, tiene como meta llamar a las personas a las bodas. Pero ¿qué significa preparar a las personas para las bodas? No solo sacarlas de las calles y traerlas a la vida de la iglesia. Necesita junto con nosotros en la vida de la iglesia ser edificados, recibir la palabra para limpiarnos, para purificarnos de toda impureza y prepararnos en el proceso de belleza para que esta novia esté lista, la iglesia edificada para que el Señor pueda volver. Amén. Jesús es el Señor. Amén.